La pandemia. Cuando la pandemia llegó a México, lo encontró que el gobierno anterior había desmantelado, la sanidad estaba desmantelada, hospitales abandonados, vamos, lo poco que había privatizado, un desastre parecido a España, parecido. ¿Y qué hicieron? Pues rápidamente poner hospitales de campaña, movilizar al ejército y se prepararon para que cuando llegase la fuerza del coronavirus, que les pillara con mascarillas, con respiradores, con camas. En México, por ejemplo, nunca se desbordó las urgencias. Nunca dijeron, llegan pacientes y las urgencias están llenas y no pueden curarlos. Esto ya es un ejemplo. Y entonces, empezando por la gente más humilde, digamos que rescató al 70% de la población, la rescató. Cogió todo el presupuesto que tienen para gastar todo el año y lo repartió al 70% de la población, repartió el presupuesto para que la gente que podía perder el trabajo tuvieran dinero para comer, para vivir. Y cuando vino la pandemia, toda la gente tenía un dinero y la gente pudo comprar su comida y las tiendas de México apenas notaron la caída de las ventas, porque pilló a toda la población que había repartido el presupuesto. En vez de rescatar a la gente de arriba, rescató a los de abajo, de abajo para arriba. O sea, al revés que hacen los liberales. Y él salvó a la población repartiendo el presupuesto de abajo para arriba. Heredó un país corrupto hasta arriba y por abajo. Ha invertido en trabajo, está creando empleo, está abriendo grandes obras, y claro, está haciendo aeropuertos, refinerías, para ser autosuficientes en cuanto a gasolinas y el diésel, porque México tiene petróleo y entonces lo vende el petróleo y después tiene que comprar gasolinas afuera, sembrando vidas. ¿Qué significa? Que a la gente parada que hay en los pueblos y demás les da un salario para repoblar México, repoblar, no sé si 2 millones de hectáreas para hacer bosques de árboles frutales, de árboles maderables, y da, salario para que se les plante. O sea, además de crear empleo, ecologista. O sea, para salvar el planeta. Si cada país hiciera esto, el planeta se podría salvar. Amigo de las redes sociales, te mando un saludo desde los Pedregales de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Hoy estamos a 1 de septiembre de este 2021. Hoy fue el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, en el inicio de este video, te presenté un pequeño resumen de un video que anda corriendo en las redes de una entrevista que le hicieron a un español. No sé si sea en España, parece todo indicar que se lo hicieron allá en España. No pude averiguar exactamente dónde le hicieron la entrevista, pero así parece ser que es en España. Es a un hombre que se ve, pues más o menos que es de la clase media de allá de España, y parece ser que también ya está cerca o es de la tercera edad, y me llamó mucho la atención lo bien enterado que está de cómo está trabajando el gobierno de la Cuarta Transformación aquí en México, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Me sorprende que esté, bueno, no me sorprende tanto porque se nota a leguas que es gracias a las redes sociales que este español está bien enterado, y él compara el gobierno anterior al de la 4T con el gobierno que actualmente tienen los españoles, es decir, una corrupción brutal. Entonces le llamó mucho la atención a este español, está muy impresionado del gobierno que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y está muy bien informado porque da detalles de los programas sociales, de todo lo que se ha hecho en la pandemia. Es decir, sí está trascendiendo a nivel mundial el nuevo sistema, o el sistema, y digo nuevo porque prácticamente no encuentro un país donde se esté gobernando como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. No recuerdo ninguno. Tal vez haya uno o dos por ahí que se asemejen al tipo de gobierno que está haciendo López Obrador aquí en México.
Y pues me llena de orgullo y satisfacción darme cuenta que sí están enterados en todo el mundo, gracias a las redes sociales, de el cambio verdadero que se está dando aquí en México. Y este español es la prueba contundente de ello. Las redes sociales han cambiado el modo de comunicarse y de informarse a nivel mundial. A continuación te voy a presentar la entrevista completa que le hacen a este español. Porque no solo toca los puntos que te presenté en el inicio, solo son 2 o 3, hay muchos más. Vamos a ver toda la entrevista completa. Entonces, ¿tú crees que el presidente López Obrador va a ser un ejemplo o está siendo un ejemplo también para el mundo entero? No solamente lo creo, es que hay hechos, hay demostraciones. Si quieres, Sí, a ver, ¿en qué cosas? te pongo un ejemplo, la pandemia. Ya. Cuando la pandemia llegó a México, lo encontró que el gobierno anterior había desmantelado, la sanidad estaba desmantelada, hospitales abandonados, vamos, lo poco que había privatizado, un desastre parecido a España, parecido. ¿Y qué hicieron? Pues rápidamente poner hospitales de campaña, movilizar al ejército y se prepararon para que cuando llegase la fuerza del coronavirus, que les pillara con mascarillas, con respiradores, con camas. En México, por ejemplo, nunca se desbordó las urgencias. Nunca dijeron, llegan pacientes y las urgencias están llenas y no pueden curarlos. Esto ya es un ejemplo. Pero es que hizo algo más. Cogió todo el presupuesto que tienen para gastar todo el año y lo repartió al 70% de la población, repartió el presupuesto para que la gente que podía perder el trabajo tuvieran dinero para comer, para vivir. Y entonces, empezando por la gente más humilde, digamos que rescató al 70% de la población, la rescató, dándoles a la gente que tenían empleos no contributivos, empleos libres que venden zapatos, o venden cestos, o venden cosas, les dio dinero para comer y dinero para invertir, para su trapicheo de cada día. Y cuando vino la pandemia, toda la gente tenía un dinero y la gente pudo comprar su comida y las tiendas de México apenas notaron la caída de las ventas, porque pilló a toda la población que había repartido el presupuesto. En vez de rescatar a la gente de arriba, rescató a los de abajo, de abajo para arriba. O sea, al revés que hacen los liberales. Y por eso la economía, los pequeños comercios apenas perdieron nada. Y es más, yo diría que pocos empleos se perdieron. Y él salvó a la población repartiendo el presupuesto de abajo para arriba. Esto es un ejemplo. Entonces, claro, se puede decir que el señor López Obrador está saneando este país tan corrupto que ha sido durante... Heredó un país corrupto hasta arriba y por abajo. Vamos. No habrá podido lograr todo, pero un buen tanto por ciento. Bueno, claro, de la noche a la mañana no se puede cambiar un país. Pero es que ha invertido en trabajo, está creando empleo, está abriendo grandes obras como son el aeropuerto, que tenían, el gobierno anterior había puesto un aeropuerto para hacerlo en un barranco, en un sitio bajo que se inundaba y que costaba 300.000 millones de pesos. Y él lo canceló y está haciendo un aeropuerto que cuesta 75.000 millones de pesos. Se ahorraban 230.000 y lo van a acabar ya, el año 22 lo van a acabar. El otro era para el año 25 o 26 y en un sitio que se hunde la tierra, que vendían los aviones y pillan el aeropuerto inundado porque eran tierras bajas.
Y claro, está haciendo aeropuertos, refinerías, para ser autosuficientes en cuanto a las gasolinas y el diésel. Porque México tiene petróleo y entonces lo vende el petróleo y después tiene que comprar gasolinas afuera. Con lo cual, la factura que tenía que pagar, y con esto que está haciendo, va a ser autosuficiente. Y quien dice esto, pues dice algo que se llama sembrando vidas. ¿Qué significa? Que a la gente parada que hay en los pueblos y demás, les da un salario para repoblar México. Repoblar, no sé si 2 millones de hectáreas para hacer bosques de árboles frutales, de árboles maderables, y da, digamos, da salario para que se les plante. O sea, además de crear empleo, ecologista. O sea, para salvar el planeta. Si cada país hiciera esto, el planeta se podría salvar. Muchos países deberían tomar nota, los gobernantes, y ejecutar esos planes para un buen funcionamiento. Sí, pero lo que más bueno ha hecho es que le ha dicho a los liberales: se acabó el neoliberalismo. Eso de llegar a un país, privatizar, coger lo público y pasarlo a privado, se ha acabado. Eso es robar. Y que a partir de ahora, en México, no mandan las grandes empresas, no mandan los bancos. En México manda el gobierno. El gobierno dice las normas de cómo se tiene que gobernar. No aceptan chantajes de ningún banquero, ni de ningún gran empresario, ni de nada, de nada. O sea que México ya está siendo un ejemplo para el mundo entero. Y yo espero que algo llegue a España, porque falta nos hace. Esperemos. Falta nos hace. Y ojalá. está haciendo tantas obras que yo creo que antes de los 6 años que tiene de gobierno, tengo la impresión de que se va a acercar al pleno empleo. Y eso será una riqueza. En pocos años, Fantástico para un país. México se va a convertir en la 7ª economía del mundo. Cuando parecía un país tercermundista. Y nunca lo ha sido, porque es un país riquísimo. Tiene petróleo, tiene oro, tiene plata, tiene de todo. Tiene agricultura y van a ser autosuficientes en agricultura. Que la comida, ellos van a ser autosuficientes, no tener que comprar fuera. ¿Tú te imaginas en España, por ejemplo, comiendo melones de Chile? Lo que hay que contaminar para que el melón de Chile venga a España, pues esto en México se ha acabado. Y están los gobiernos anteriores están temblando de miedo. O sea que México será un ejemplo para el mundo. Así que... Pues perfecto, que tomen nota muchos. Que tomen nota muchos. Gracias. México es un país para visitar, de alegría. Pues nada, gracias por la entrevista. A ti. Bueno, ¿qué tal ha quedado esto? Te agradezco que me hayas acompañado a ver el video hasta el final. Te pido que me eches la mano compartiéndolo para que más personas lo vean. Y nos vemos en el próximo video.